embajada del profesor Tresguerres, aquí presente, que nos ha ayudado a entrar. Entonces yo quiero darle doblemente las gracias al profesor Tresguerres por eso, que no lo había hecho en público y aprovecho para hacerlo. Y segundo, con una cantidad de tiempo mínima se haya dispuesto a presentarnos esta conferencia. Por tanto, muchísimas gracias. Profesor Tresguerres, como académico de esta sociedad, no necesita presentación, pero yo solo quiero con solamente una señal para que diga de la importancia que yo considero del profesor Tresguerres. Va por su 28 edición de su libro de endocrinología. Eso yo creo que ya es suficiente para que lo tengamos en cuenta y no solo que le respetemos, que le respetamos indudablemente, sino la categoría y el nivel científico del profesor Tresguerres. Y a continuación, y como no necesita presentación, voy a presentar a Jesús Ángel Fernández Tresguerres Hernández, que nos va a dar la conferencia Hormona de crecimiento y envejecimiento. Tiene la palabra el profesor Tresguerres. Buenas tardes, excelentísimo señor vicepresidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, queridos amigos todos. La hormona de crecimiento es uno de esos fármacos que tienen muchas posibilidades que no se utilizan, lamentablemente. Desde el año 1957 se está utilizando, por supuesto, en el tratamiento de los niños con déficit de crecimiento. Y luego se ha ampliado a algunas otras cosas, incluyendo no el déficit de crecimiento del adulto, no, pero sí el déficit de hormona de crecimiento del adulto, porque se ha visto que la hormona de crecimiento, como ahora tendré ocasión de contaros, tiene unas acciones muy potentes desde el punto de vista de estímulo de la producción proteica y por lo tanto anabólico, muy potente, y aquellas personas que por razones varias, una de ellas puede ser la hipofisectomía, no tienen hormona de crecimiento, presentan toda una serie de problemas que incluyen, por ejemplo, un incremento del riesgo cardiovascular y aparte de una disminución muy importante de la fuerza muscular. La hormona de crecimiento es una hormona proteica que tiene dos puentes disulfuro en su estructura, 191 aminoácidos, se produce en la hipófisis y está bajo el control de una serie de hormonas hipofisarias que incluyen GHRH estimulante, somatostatina inhibidora y grelina, la que yo llamo la hormona gallega, por lo del grelo, que también es estimulante. La hormona de crecimiento va a actuar sobre receptores localizados en prácticamente todos los tejidos del organismo, aunque en la mayoría de los libros de fisiología se habla solamente de receptores en el hígado, pero la verdad es que están en todas partes, incluyendo el sistema nervioso central. Y la hormona de crecimiento tiene un control secretorio además muy complejo, donde intervienen también no solo GHRH y somatostatina y grelina, sino también factores metabólicos, neurotransmisores, neuropéptidos y, por ejemplo, la hormona tiroidea. La secreción de hormona de crecimiento no es continua, tiene un patrón de secreción pulsátil con una secreción de un pico cada 3 horas y media aproximadamente. Y eso se debe a la interacción de las dos hormonas que he mencionado antes, la GHRH estimulante y la somatostatina inhibidora. Quiere decir, cuando hay un pico de GHRH y un valle de somatostatina, aparece un pico de hormona de crecimiento. Cuando hay un valle de GHRH y un pico de somatostatina, aparece una ausencia de secreción. Y de nuevo, cuando baja la somatostatina y sube la GHRH, vuelve a haber otro pico de hormona de crecimiento. Existe un patrón dimórfico de la hormona de crecimiento, de manera que
no es igual la secreción en el varón que en la mujer. En todos los casos hay secreción pulsátil y en todos los casos el 80% de la secreción hormonal va a ocurrir durante la noche, durante el sueño de ondas lentas. Pero si nos fijamos bien, resulta que en los varones los picos son más importantes, llegan a más altura, pero los valores entre picos son cercanos a cero. En la mujer hay muchos más picos, son de menor envergadura, pero los valores entre picos, sin embargo, son bastante más altos. Entonces dicen ustedes, ¿entonces será eso por lo que las mujeres miden de media 12 centímetros menos que los varones? No, absolutamente no. La razón por la que las mujeres miden menos que los hombres es porque maduran antes. Y como maduran antes, se cierran antes los cartílagos de conjunción. Y de hecho son prácticamente 2 años antes que en el varón. La mujer a los 13 años ha terminado todo su proceso. Tiene normalmente la menstruación primera, la menarquia, a los 12 años y 6 meses y a los 13 años y medio, 14, termina su crecimiento. Mientras que el varón normalmente digamos, el desarrollo sexual aparece 2 años después y hasta los 16 años o así no completa su crecimiento. Como la media de crecimiento anual son 6 centímetros, pues tenemos los 12 centímetros de diferencia que mencionaba antes. Decía que la hormona de crecimiento tiene una serie de receptores que están localizados en muchos tejidos y ocurre una cosa importante y es que la hormona de crecimiento tiene un mediador, que es la IGF-1. IGF-1 que antes se llamaba somatomedina C y mucho tiempo antes se llamaba factor de sulfatación. IGF-1 significa Insulin-like Growth Factor 1 o factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, que es el que realmente estimula el crecimiento directo de los condrocitos. Fíjense, aquí podemos ver cómo la secreción de hormona de crecimiento depende del número de minutos de sueño de ondas lentas, slow wave sleep, que una persona duerma. Según nos vamos haciendo mayores, cada vez dormimos menos minutos de ondas lentas, con lo cual la producción de hormona de crecimiento va a disminuir con la edad. La hormona de crecimiento actúa sobre los condrocitos, por supuesto, pero actúa también a muchos otros niveles. De hecho, es, como he dicho antes, anabolizante porque aumenta la captación tisular de aminoácidos y estimula la neosíntesis proteica, con lo que genera balance nitrogenado positivo. Además, es lipolítica, con lo cual destruye triglicéridos y libera ácidos grasos libres. Y a dosis elevadas es también diabetógena, pero solo a dosis elevadas. Y fíjense, entre una serie de variables entre personas jóvenes y viejas, fíjense cómo la hormona de crecimiento en los jóvenes es mucho más, los picos son mucho más evidentes durante el día y tienen menos secreción también durante la noche las personas adultas, vamos, las personas mayores. Pero para que se vea claramente, si hacemos un estímulo con GHRH, aquí lo vemos en personas de 20 años, la respuesta de hormona de crecimiento es muy buena, en personas de 20 años, en personas de 30 responden magníficamente, pero fíjense, a partir de 40, 50, 60 y 70 somos todos ya somatopáusicos. Pero, ¿y eso? Bueno, pues a la rata le pasa igual. Cuando yo mido la secreción de hormona de crecimiento en la rata, vemos cómo la rata joven tiene mucha hormona de crecimiento, la rata adulta tiene mucho menos y la rata vieja tiene poquísima cantidad de hormona de crecimiento, lo cual nos permite utilizar la rata como modelo en muchos de los experimentos que yo les voy a contar esta tarde. Este es la primera hoja de un trabajo que se publicó el año 1990, en julio, sobre el efecto de la hormona de crecimiento en hombres de más de 60 años de edad. Es un clásico firmado en primer lugar por Daniel Ratman y que dice que
el hecho de que las personas mayores tengamos menos masa magra y más masa grasa y que la piel de las personas mayores tenga menos espesor que el de las personas jóvenes, se debe a que falta hormona de crecimiento. Y que si nosotros damos hormona de crecimiento, podemos restablecer las condiciones más juveniles de nuestro organismo. Aquí les voy a contar lo primero una serie de datos de un grupo italiano en los años 90 que estudió el efecto de la administración de hormona de crecimiento en personas que tenían, adultos que tenían déficit de hormona de crecimiento, la mayoría de los cuales lo eran por una hipofisectomía. Pero fíjense, lo que vamos a ver, la hormona de crecimiento actúa a lo largo de meses, o sea que aquí es una administración de un año de hormona de crecimiento. Vemos cómo sube los niveles de IGF-1, que como les dije hace un momento, era el mediador de la acción de la hormona de crecimiento. Ya a los 6 meses pasamos de 100 a casi 300 nanogramos por mililitro y cuando se interrumpe la administración, en poco más de medio mes vuelven otra vez a caer los niveles. Pero, ¿qué ocurre además de que suba la IGF-1? Pues que aumenta un poco la frecuencia cardíaca. Con el envejecimiento se produce una bradicardia que conocen muy bien los cardiólogos, que se asocia precisamente a la edad. Bueno, pues esa situación se mejora cuando se trata a esas personas con hormona de crecimiento. El tratamiento es un tratamiento fisiológico, de sustitución fisiológica. No es un tratamiento farmacológico a dosis farmacológicas. Entonces vemos cómo aumenta efectivamente la frecuencia cardíaca, pero pasa de 72 a 78, o sea, no se genera una situación de taquicardia, ni mucho menos, sino simplemente se incrementa un poco la frecuencia cardíaca. No se modifica para nada la tensión diastólica, pero fíjense, al cabo de varios meses de tratamiento se produce un aumento del volumen ventricular izquierdo, o sea, aumenta la masa muscular del ventrículo izquierdo. Y al aumentar la masa muscular del ventrículo izquierdo, lo que aumenta es la fracción de eyección. Y al aumentar la fracción de eyección, aumenta el volumen minuto. Y cuando eso ocurre, una de las cosas que pasa cuando una persona tiene una cantidad de sangre circulando por su sistema cardiovascular mucho mayor del normal es que tiene más capacidad de ejercicio. Aquí vemos cómo las personas con cantidad de hormona de crecimiento normal tienen una capacidad de ejercicio de alrededor de 1.600 vatios por minuto, mientras que los deficitarios de GH no llegan a 1.000, o están alrededor de 1.000. Y cuando se les trata con hormona de crecimiento, recuperan, al cabo de varios meses, la cantidad de capacidad de ejercicio que tenían las personas normales. ¿Y qué más hace la hormona de crecimiento? Pues aumenta la absorción de algunos aminoácidos en el tubo digestivo, como leucina, como glutamina, como alanina. Y es que además resulta que incrementa también la absorción de calcio. Fíjense, si yo doy cantidades crecientes de vitamina D, se produce un aumento de la absorción de calcio en el tubo digestivo. Pero si además añado hormona de crecimiento, que es la línea de puntos de aquí arriba, el incremento de nivel de vitamina D incrementa además, con la presencia de hormona de crecimiento, la absorción de calcio. ¿Y qué más hace? Pues una cosa muy importante, si es lipolítico, lo que hará será disminuir la masa grasa y aumentar la masa magra, como de hecho ocurre. Y estudiando un marcador de formación ósea, como es la osteocalcina, fíjense cómo se produce un incremento de 12 meses, tratamiento con GH, aumenta muchísimo la osteocalcina, con lo cual me está diciendo que está aumentando la formación de hueso. De hecho,
la hormona de crecimiento es un magnífico tratamiento para la osteoporosis, a pesar de que no se dice absolutamente nada sobre el tema en ningún sitio. Y no se dice nada porque la hormona de crecimiento perdió su patente hace 20 años más. Y entonces ya a los laboratorios farmacéuticos que la fabrican no le interesa nada. Incluso les pondré al final una cosa que vean que realmente hace verdaderas maravillas y, sin embargo, a los laboratorios farmacéuticos no he sido capaz de conmoverlos absolutamente ni un poquito. Bueno, pues el tratamiento con hormona de crecimiento aumenta el contenido mineral óseo del cúbito, aumenta el contenido mineral óseo de la columna lumbar y aumenta el volumen muscular y disminuye la grasa. Aquí vemos, por ejemplo, cómo en un cultivo de células lipídicas se produce una respuesta lipolítica que aumenta mucho la liberación de ácidos grasos libres. Y también vemos cómo un grupo de aminoácidos en pool se incrementa mucho su absorción a nivel del tubo digestivo cuando se da hormona de crecimiento. Y además, la hormona de crecimiento, cuando no está presente, determina que las personas tengan un estrés oxidativo mucho más elevado que las personas controles. Los que tienen falta de hormona de crecimiento tienen un estrés oxidativo e inflamación más elevado, que cuando se trata con hormona de crecimiento disminuyen. Y aquí es un experimento muy interesante en el que cuando se produce una isquemia en el brazo, colocando el aparato de tensión y subimos la presión por encima de la sistólica, entonces dejamos ese brazo durante unos minutos en situación de isquemia, luego abrimos el manguito y entonces se produce una vasodilatación reactiva. Esa vasodilatación reactiva en las personas normales con hormona de crecimiento normal, al minuto sube hasta aquí arriba, a los 2 minutos va bajando y a los 5 minutos desaparece. Pero fíjense, en las personas con déficit de hormona de crecimiento, esa vasodilatación reactiva no llega ni a la mitad. Y cuando sustituimos en esas personas la hormona de crecimiento crónicamente, durante unas semanas, volvemos a recuperar esa capacidad. O sea, que tiene un efecto vascular muy importante, según podemos ver luego. Este es un estudio donde ya participamos nosotros hace muchos años en Granada y es simplemente operación importante en el ámbito gastrointestinal, una operación grave. En un grupo de pacientes no se les da nada y al otro, vamos, se les hace el tratamiento correspondiente, antibiótico y lo que sea, pero a otros además se les añade hormona de crecimiento. ¿Y qué nos encontramos? Con que en los pacientes normales a los que no se les da hormona, el día 1 postquirúrgico y el 2 postquirúrgicos tenemos un balance de nitrógeno negativo. ¿Por qué? Porque han entrado en una situación catabólica. Y es solo a partir del tercer día que ya el balance de nitrógeno es positivo y así se produce la recuperación del paciente. Bueno, pues a los que tratamos con GH, desde el primer día postquirúrgico y el segundo ya son o ya tienen balance de nitrógeno positivo y por lo tanto se recuperan mucho antes que los demás. ¿Qué efectos tiene la hormona de crecimiento? Nosotros hemos hecho toda una serie de estudios y, por ejemplo, en la composición corporal vemos a ver qué efectos hay sobre la grasa periuterina. ¿Y qué nos encontramos? Pues que una rata hembra de 2 meses tiene 10 gramos de grasa periuterina, mientras que una rata vieja de 24 meses tiene entre 30 y 32 gramos de grasa periuterina. Si la tratamos con hormona de crecimiento, durante 2 meses y medio, esa cantidad de grasa baja a 22 gramos. Quiere decir que hacemos una reducción muy importante de la grasa corporal. Si la rata está además castrada,
bueno, pues la bajada con la GH no es tan importante, pero cuando además añadimos estrógenos, la bajada es mucho más importante. O sea que se produce una lipólisis y que podemos utilizar la hormona de crecimiento para adelgazar, sobre todo para cambiar grasa por músculo. Pero dice, bueno, pero esa es solo la grasa periuterina y el resto, pues entonces hacemos lo que se llama una medida de la gravedad específica, del índice de gravedad específico. ¿Qué es? Una vez que hemos sacrificado al animal y le hemos quitado las tripas, tenemos que pelar a la rata con una maquinilla de afeitar para que el pelo no juegue un papel tal, porque la tenemos que pesar normalmente en el aire aquí, pero también la pesamos en el agua. Entonces, dependiendo de la cantidad de grasa que tenga la carcasa, lógicamente pesa menos y se aplica una fórmula. De manera que la rata de 2 meses tiene un índice de gravedad específico por aquí y la rata vieja mucho menor. Y la rata vieja tratada con hormona de crecimiento se recupera el índice de gravedad específico de la rata joven. En la rata vieja castrada, el efecto de la hormona de crecimiento no es tan importante, pero cuando añadimos estrógenos, el efecto es todavía más importante y se consigue un índice de gravedad específica más alto, lo que quiere decir que tiene más cantidad de músculo. A nivel cardiovascular, si vemos lo que es un anillo de aorta de una rata joven, lo tenemos aquí, a nivel macroscópico, vemos qué es lo que pasa cuando la aorta es de un animal viejo. Y es que se produce un incremento del espesor, sobre todo de la media y también de la íntima. Y lo tratamos con hormona de crecimiento y volvemos a la situación del animal joven. Lo vemos aquí mucho más precisamente. Este es el animal joven, este es el viejo control, es exactamente, la media es el doble de lo que está aquí y el viejo tratado es exactamente igual que el animal joven. Pero como saben todos, yo soy fisiólogo, entonces a mí más que la estructura me interesa la función. Entonces colocamos el anillo de aorta en un vaso sujeto entre 2 alambres y estudiamos la contractilidad. ¿Y qué nos encontramos? Que en la rata joven, haciendo una precontracción con adrenalina, después añadimos isoprenalina creciente y vamos obteniendo una vasodilatación que llega prácticamente hasta el 90% de la situación previa. Pero eso en el animal joven. En el animal viejo, la vasodilatación no llega al 50%. Pero si yo a ese animal viejo de 24 meses lo trato con hormona de crecimiento durante 2 meses y medio, fíjense, es el amarillo, llego a una vasodilatación de un 75%. O sea, no solamente tenemos una modificación de la estructura vascular, sino también de la función, con mayor presencia de vasodilatación. Y si estudiamos la vasoconstricción, el animal joven no responde con vasoconstricción a L-ename con acetilcolina, pero el animal viejo responde hasta con un 40% de incremento de vasoconstricción. Pero si le trato con hormona de crecimiento, es el amarillo, solamente vasoconstriñe hasta un 20% más. Quiere decir, hemos reducido la vasoconstricción casi un 50% y hemos aumentado la vasodilatación más de un 60%. Y eso a mí, en principio, me interesa que me ocurra en mi organismo. Si utilizamos el modelo de ratón con envejecimiento acelerado, el que le he hablado en varias ocasiones, que es el modelo SAMP8, que es este que está aquí, que tiene 10 meses, frente al control de 10 meses, que está perfectamente sano, tenemos arriba, ¿qué nos encontramos? Pues que en el corazón la producción de interleuquina 1 en el animal viejo sube mucho, y si lo tratamos con hormona de crecimiento, son tratamientos, insisto, crónicos. En este caso del ratón es un tratamiento durante un mes. Pero interleuquina 1 en el corazón disminuye, pero de forma drástica. TNF-alfa, que se incrementa mucho en el ratón de 10 meses con envejecimiento acelerado, disminuye mucho con el tratamiento con hormona de crecimiento.
NF-κB, que está incrementado en el ratón viejo, disminuye a niveles similares a los del ratón joven. NF-κB2, exactamente igual, sube con el ratón viejo y disminuye con el tratamiento. ENOS, que hace al revés, ENOS es la oxidonítrico sintasa endotelial, que tiene que ver con la vasodilatación, por eso disminuye ENOS y por eso no hay una buena vasodilatación en el animal viejo y lo recuperamos con GH. Mientras que INOS, que es la oxidonítrico sintasa inducible que tiene que ver con la inflamación, ahí está muy incrementado el animal viejo, pero también en el joven, incluso SAMP8 está incrementada la INOS, el tratamiento con GH la disminuye drásticamente. BAT, que es pro-apoptótica, prácticamente no se incrementa mucho con el animal viejo, pero ya es bastante alta en el animal joven y disminuye con GH. Hemoxigenasa 1 se incrementa y disminuye con GH. Quiere decir que estamos viendo una razón por la cual han ocurrido los fenómenos cardiovasculares que vimos al principio en el estudio de las aortas de las ratas. Y es que disminuye ENOS, aumenta INOS y todo eso lo neutralizamos con el tratamiento con GH. ¿Y en el hueso? Pues en el hueso nos encontramos con que los niveles de osteocalcina, por ejemplo, son muy altos en el animal joven y sin embargo son muy bajos en el animal viejo. Pero si lo trato el animal viejo durante 2 meses con hormona de crecimiento, sube la osteocalcina, o sea, se forma hueso nuevo. En el caso de la fosfatasa ácida, el animal joven tiene poquita porque está reabsorbiendo poco hueso, pero el animal joven está reabsorbiendo mucho. Y a ese le trato con GH y baja la fosfatasa ácida. O sea, sube la osteocalcina, baja la fosfatasa ácida y baja también la fosfatasa alcalina, con lo cual disminuye los fenómenos de reabsorción ósea y aumentan los de formación ósea. De hecho, cuando estudiamos en nuestros animales la densidad mineral ósea, nos encontramos con que disminuye con la edad. Y no solamente disminuye con la edad, sino que además, si la castramos, todavía disminuye más. Por eso, en la mujer menopáusica, uno de los graves problemas es precisamente la osteoporosis. Pero cuando tratamos con hormona de crecimiento, vamos aquí, estos son los animales jóvenes y aquí es el animal vieja y castrada, lo tratamos con hormona de crecimiento y recuperamos perfectamente la densidad mineral ósea. Insisto, son todos tratamientos crónicos 2 meses y medio, como si fueran 5 años casi de tratamiento en la especie humana. Y para que se vea bien, aquí vemos, hemos implantado una lámina de titanio en la tibia de una rata, en este caso de una coneja, y vemos cómo a las 4 semanas se ha producido la osteointegración de esa lámina de titanio. Pero si ponemos hormona de crecimiento, la osteointegración es muchísimo más potente. Y si lo vemos, en vez de colocar una lámina de titanio, lo que hacemos es colocar un implante del tipo de lo que ponen los dentistas, vemos que efectivamente a las 4 semanas está perfectamente osteointegrado, pero si le tratamos con hormona de crecimiento, la velocidad de osteointegración es muchísimo más alta. De hecho, nosotros ya hemos adoptado con un grupo de odontólogos bastante relacionados conmigo, que en personas donde hay problemas de hueso utilizamos hormona de crecimiento para que el proceso de osteointegración de unos implantes sea muchísimo más rápido. De hecho, aquí lo podemos ver de forma microscópica como la lámina de titanio se ha producido la osteointegración a nivel de control, pero cuando tratamos con GH hay mucha más reacción perióstica e endóstica formadora de hueso, con lo cual todo el proceso de formación de esa osteointegración es mucho más rápido. Aquí lo vemos también en estas otras imágenes. Y hemos estudiado, de hecho, una cosa que llaman los odontólogos el Bone to Implant Contact, el BIC, que es la cantidad de hueso que se une al implante que hemos colocado. Y entonces, para estudiar eso, vemos aquí cómo
aquí está en una rata ovariectomizada que tiene menos hueso y tal, y cuando se trata con hormona de crecimiento se produce mucha mayor cantidad de hueso pegado al implante. Y si no estamos trabajando en un hueso con osteoporosis, ¿qué podemos hacer? Bueno, vemos cómo realmente esto del BIC, que he dicho antes, el Bone to Implant Contact, sin GH es así, y con GH vemos una mucho mayor cantidad de hueso, tanto endóstico como perióstico. Y otra, de forma que morfométricamente, a nivel cortical, el tratamiento con hormona de crecimiento aumenta muchísimo el bone to implant contact, tanto a nivel cortical como a nivel medular. Y de hecho, nosotros nos hemos planteado, ¿sería posible revertir el proceso de envejecimiento en el hueso? Esto es el hueso de un animal viejo. Vemos cómo el hueso, la parte cortical está bastante disminuido en su espesor, pero la parte medular está prácticamente destruida. Aquí vemos, por ejemplo, no me voy a meter en disquisiciones, pero que vean las imágenes. Esto es un hueso, una tibia de 2 meses. Tenemos una estructura medular muy evidente con toda su estructura interna muy buena. En el de animal de 24 meses prácticamente no quedan láminas en la zona medular. Y cuando tratamos con hormona de crecimiento, teme aquí, que no es que ocurra una cosa milagrosa y aparezcan de nuevo todas las cosas de la estructura del hueso joven, pero se mejora muchísimo con GH, con melatonina y con los dos, porque la melatonina tiene un efecto más importante a nivel de la medular que en la cortical. Podemos medirlo con distintas maneras. Quiero decir, los resultados son que con GH aumenta la formación de hueso y eso tiene una trascendencia muy importante. Hay un trabajo del año 2015, un estudio clínico hecho durante 10 años en mujeres posmenopáusicas en los países nórdicos con resultados espectaculares. No lo he oído mencionar nunca a ninguna persona que hable de osteoporosis. Yo no soy experto en osteoporosis, pero creo que es muy importante tener alternativas a los bifosfonatos y a otra serie de cosas que a mí personalmente no me gustan nada. En el hígado, ¿qué pasa en el hígado viejo? Bueno, pues que según vamos teniendo, en este caso, la rata de 12 meses, la de 18 y la de 24 meses, resulta que tiene cada vez más lipoperóxidos, o sea, está oxidada. Los hepatocitos están oxidados, tienen una oxidación que está vinculada con la edad. La liberación de óxido nítrico al medio también se incrementa con la edad. La liberación de monóxido de carbono al medio se incrementa con la edad. Y el contenido celular de GMP cíclico también se incrementa con la edad. Bueno, pues, ¿qué pasa como consecuencia? Yo siempre cuento aquí que aquí muchos somos abuelos todos y hemos tenido que correr detrás de nuestros nietos en el parque. Y los niños, después de 2 carreras, nos dejan exhaustos y con la lengua afuera. ¿Y eso por qué es? Pues porque nos pasa como a la rata vieja. La cantidad de ATP que tiene la rata joven está por aquí arriba y la que tiene la rata vieja está por aquí abajo. O sea, si no tenemos ATP, no tenemos energía, no podemos seguir al niño corriendo. ¿Y de dónde sale ese ATP? Pues de la mitocondria, efectivamente. ¿Y qué pasa cuando yo al animal viejo lo trato durante 2 meses y medio con GH? Pues que incremento un 40% la producción de ATP, lo cual no está nada mal. Y eso era un macho, pero si es en hembras, resulta que no solo es la GH la que lo sube, sino que también los estrógenos pueden subirlo, estrógenos con GH e incluso los fitoestrógenos pueden ayudarnos a subir la cantidad de energía. En el caso del GMP cíclico, resulta
que la rata vieja tiene más GMP cíclico porque está asociado al envejecimiento y la rata vieja y castrada tiene todavía más. La GH lo disminuye, los estrógenos lo disminuyen mucho más, GH con estrógenos lo disminuye muchísimo, incluso los fitoestrógenos también lo disminuye. Y en el macho, pues efectivamente disminuye el GMP cíclico. O sea, lo que estamos viendo es que el tratamiento crónico con hormona de crecimiento está haciendo toda una serie de funciones fisiológicas, mejorando lo que es el funcionamiento del organismo, en este caso de la rata, pero también podía ser el humano. Yo puedo contar que desde que se publicó el trabajo este de Daniel Ratman en el New England Journal of Medicine en el año 90, en Estados Unidos el uso de la hormona de crecimiento para rejuvenecimiento es, los que tienen dinero se la ponen en cantidades industriales. Y también, para conocimiento de todos, no se ha publicado todavía nada que el miedo que podamos tener todos a la utilización de hormona de crecimiento puede estar relacionado con si es un mitógeno, ¿no me va a generar un tumor? Pero yo lo que digo siempre es, si eso fuera así, tendría mucho más tumores un chaval de 18 años que no un señor de 50, porque tiene mucha más cantidad de GH. Pero es que la GH, como vamos a ver a continuación, estimula el sistema inmunitario y ese se encarga de que no haya problemas a ese nivel. A mí esto me gusta mucho, el comentar que a todas las células del organismo le llegan una señal de muerte. Y el organismo le dice, oye, célula, muérete, que estás muy mal. Entonces la célula se mira y dice, oye, pues no estoy tan mal. Así que voy a producir BCL2, con lo cual voy a bloquear la muerte, voy a bloquear el proceso de apoptosis y la célula sobrevive. Pero si estoy fatal, efectivamente digo, pues estoy fatal, lo mejor que hago es morirme, produzco VAX, se promueve la señal de muerte y la célula se muere. Y eso ocurre constantemente en nuestro organismo, porque hay un montón de células que están entrando en situación de apoptosis. Por ejemplo, que no haya suficientes factores de crecimiento o que hay un insulto genotóxico o incluso radiación ultravioleta, lo que hace es que cuando la célula está en esas condiciones malas, la mitocondria resulta que empieza a perder citocromo C. ¿Y eso qué más da? Bueno, pues porque el citocromo C es necesario para la síntesis de ATP. Pero es que además, cuando ese citocromo C se sale de la mitocondria y se sale al citosol, resulta que activa las procaspasas, la procaspasa 9 y la 3, y eso genera muerte celular. Y nosotros hemos hecho el experimento. Entonces, hemos visto cómo al estudiar la mitocondria del hígado de la rata vieja y castrada, tiene muy poca cantidad de citocromo C. ¿Y eso? Pues porque está toda la cantidad de citocromo C está en el citosol. Pero si yo trato a la rata vieja y castrada con hormona de crecimiento durante los 2 meses y medio, la trato con melatonina o con hormona de crecimiento, aumento muchísimo la cantidad de citocromo C mitocondrial. ¿Por qué? Porque ya no se escapa al citosol y ya no está incrementada en el citosol. Pero es que además ese tratamiento lo que determina es que aumenta la glutatión peroxidasa, tanto con melatonina como con GH como con estrógenos, que aumenta la glutatión S-transferasa, que aumenta también toda otra serie de elementos que tienen que ver con la actividad antioxidante de la célula. O sea, que el tratamiento con GH facilita un rejuvenecimiento de las células, en este caso hepáticas, que son las que estamos estudiando, de manera que la producción de óxido nítrico disminuye drásticamente cuando tratamos a esos animales con GH. Y si medimos, por ejemplo, TNF-alfa o interleuquina 6, resulta que el animal viejo tiene mucha cantidad de TNF-alfa o de interleuquina 6, cuando lo tratamos con GH o con melatonina, resulta que disminuye.
de forma evidente. O sea que el tratamiento con GH efectivamente es capaz de rejuvenecer la célula, de que produzca más ATP y de que esté menos oxidada. Esto de la piel le suele gustar mucho a las señoras. Aquí tenemos una piel de una rata macho joven. Esta zona de aquí es la epidermis, esta es la dermis, esta de aquí es la hipodermis y esto de aquí abajo es un músculo que está por debajo de la piel. Vale. Pues cuando en vez de una rata joven de 2 meses tiene 24 meses, se ha producido un adelgazamiento de la epidermis, una desestructuración de la dermis, la hipodermis se ha llenado de grasa y el músculo debajo está totalmente atrófico. Si lo trato con hormona de crecimiento, vuelvo a una situación similar a la del animal joven. De hecho, para verlo exactamente lo tenemos aquí, control joven, control vieja, vieja tratada con GH, que no hay manera de diferenciarlo de la joven, y el tratamiento con melatonina, que también mejora esta situación, pero no llega ni mucho menos a los niveles que llega la hormona de crecimiento. Si medimos los nucleosomas en el gnomo de las hembras, vemos que están muy incrementados en la rata vieja y castrada, como baja con GH, como baja con melatonina. BCL2, que es antiapoptótica, disminuye en la rata vieja y se recupera con GH y con melatonina. Y los lipoperóxidos, que son determinantes de oxidación en los queratinocitos, pues también están incrementados en el lomo y disminuyen con GH y disminuyen con melatonina. La hembra es un poco distinta. Aquí esta es la piel de la hembra, que tiene un poco más de grasa en la hipodermis y tiene un músculo no tan desarrollado como el macho, pero fíjense, la rata vieja íntegra mantiene bastante bien la estructura de la piel, por una razón. La rata vieja mantiene la secreción de estrógenos, deja de ser fértil a los 14-16 meses, pero sigue manteniendo la producción de estrógenos. Por lo tanto, si yo quiero tener un modelo de menopausia, lo que tengo que hacer es a la rata de 12 meses la castro. Y entonces tengo esta piel de aquí, que como pueden ver es un desastre. Una desestructuración brutal de la piel del animal viejo y castrado. Bueno, pues a este animal viejo y castrado es el que yo quiero tratar. Vamos a darle hormona de crecimiento, a ver qué pasa. Uy, pues resulta que mejora mucho la piel y melatonina también mejora, pero no es igual la piel de la rata joven. Entonces, ¿qué le tendré que dar? Estrógenos. Si le doy estrógenos, ya no tengo ninguna diferencia entre la piel de la rata vieja y castrada con la rata joven. O sea, que la administración de todas estas hormonas está en disposición de hacer cambios tanto en composición corporal, en funcionamiento cardiovascular, en funcionamiento de producción de ATP, en el hueso y, en este caso, en la piel. Hay también una serie de ratones transgénicos, no los quiero tratar, pero sí voy a poner unas imágenes de una paciente mía que me mandaron de Granada porque la tenían que cortar la pierna porque tenía unas úlceras diabéticas que llevaban 2 años de evolución y que no se cerraban de ninguna de las maneras. Simplemente 2 semanas después del tratamiento con GH, la superficie que era toda esta que está aquí queda ya reducida a estas 2 pequeñitas y a los 2 meses prácticamente se han cerrado totalmente las úlceras y la señora se salvó de que le quitaran la pierna. Bueno, pues el cirujano vascular estaba entusiasmado. Y esto es magnífico, es estupendo, no sé qué. No me ha vuelto a llamar. Con lo cual, una vez más, yo sigo teniendo pendiente aquí una charla que daré algún día que se llama Mis frustraciones en el ámbito profesional. Y una de ellas es esta, la hormona de crecimiento, con la cantidad de posibilidades que tiene. Le he dicho a los traumatólogos que los huesos de un señor de 80 años, cuando se rompe el fémur,
está muy fastidiado si tarda mucho en consolidar la fractura y hace, no sé, le ponemos hormona de crecimiento, en un mes la tiene consolidada y está estupendamente. No hay manera de que me hagan caso. Esto es el final de aquí. Resulta que yo vi un estudio en donde lo que ocurría es que había 50 ratones que tenían 19 meses de edad, o sea, ya eran viejecitos, y los divide un grupo italiano también en dos grupos. Uno que no le hace nada, simplemente estudia la supervivencia de esos ratones. De hecho, en 16 semanas se han muerto todos, y a los otros 25 les da hormona de crecimiento. Y es la línea de arriba. Aquí lo que ocurre es que sacrifican a las 12 semanas a unos pocos, aquí dos y aquí otros dos, para ver cómo están desde el punto de vista inmunitario, y aquí a las 16 semanas sacrifica a otros 4. Total, que los 16 semanas, los 25 ratones que no están tratados se han muerto todos, y sin embargo, si no hubiéramos sacrificado ninguno, a las 22 semanas todavía quedan 20 de los 25 ratones que habíamos tratado con hormona de crecimiento. Eso es también interesante. Entonces, nosotros hemos hecho también unos estudios a ese nivel en colaboración con la doctora Mónica de la Fuente de la Facultad de Biológicas de la Complutense, que hace estudios de inmunidad. Y entonces, ¿qué nos encontramos? Que la respuesta linfoproliferativa de leucocitos de ganglio, estos son ratas de 2 meses, ratas de 6, de 12, de 18, de 22 y de 24 meses. Total, que se produce una disminución de la capacidad linfoproliferativa en respuesta a concanavalina A de los leucocitos de ganglio. Y que esa situación, además, disminuye drásticamente cuando castramos al animal. Bueno, y la capacidad quimiotáctica de los leucocitos de ganglio también disminuye, en este caso en las hembras, y aquí en las de 12 meses, como la castramos, pues a los 14 meses vemos cómo disminuye mucho también. La actividad NK, perdón, también disminuye. La actividad NK es más alta a los 6 meses que a los 2, pero luego cae también drásticamente. Y bueno, y la producción de interleuquina 2 también disminuye en el sistema inmunitario de forma muy evidente. Bueno, pues, ¿qué pasa cuando trato con hormona de crecimiento? Pues que pasamos de una capacidad quimiotáctica que está por aquí a una capacidad quimiotáctica que está por aquí, que está prácticamente al mismo nivel que los animales jóvenes. ¿Y qué pasa con la actividad NK? Lo mismo, que está por aquí en el animal viejo y cuando la trato con hormona de crecimiento sube, y sube de una manera muy evidente. Y la respuesta linfoproliferativa de los leucocitos de bazo, en este caso, pues lo mismo, está por aquí abajo y cuando la trato con GH sube. Aquí es melatonina, aquí es estrógenos. Quiero decir que tengo la posibilidad de utilizar otras hormonas que también estimulan toda esta serie de funciones inmunitarias. De hecho, lo que veíamos que disminuía la función inmunitaria cuando castrábamos al animal significa que los estrógenos están jugando un papel muy importante. Y la actividad NK en los nodos axilares pues también sube de una forma muy evidente. Y los niveles de interleuquina 2 se incrementan de esta situación control del animal viejo a esta situación cuando damos GH, estrógenos o GH con estrógenos. Quiere decir que realmente la hormona de crecimiento es capaz de hacer muchas más cosas que solamente estimular el crecimiento de los niños con problemas. Y para que todavía eso os quede más claro, voy a poner un vídeo que es la demostración de que la hormona de crecimiento tiene a nivel del sistema nervioso central una capacidad regenerativa muy importante y que pacientes con lesiones medulares pueden beneficiarse del tratamiento con GH, a pesar de que tampoco les haya interesado lo más mínimo estos datos a todos nuestros colegas médicos de ningún tipo. Por favor. Este es un paciente tetrapléjico gallego, tratado por uno de mis colegas, el doctor Jesús de Besa, catedrático de Fisiología de la Universidad de Santiago. Hacía 6 años que había tenido un accidente tirándose al mar, se había partido la columna y se había tenido una lesión que le tenía tetrapléjico en la cama, como lo pueden ver.
Es un vídeo que dura 3 minutos nada más y con eso terminamos. El paciente llega a la clínica en esas condiciones, es capaz de mover un poco los brazos, pero tiene muy poca movilidad en los brazos y desde luego prácticamente no es capaz de estar sentado, no es capaz de hacer casi nada por sí mismo. Lo que puede doblarse, ya vemos lo que es, y tiene mioclonias en los brazos, en las manos, como respuesta a esa situación. Va a ser tratado con hormona de crecimiento y con una rehabilitación intensiva, y unos meses después es capaz de estar de pie, naturalmente con 3 personas alrededor, la que está delante es su madre, pero está de pie, sujeto a un andador y sujeto por las personas que están a su alrededor. Pero ya es un cambio importantísimo en un periodo de 4 o 5 meses. Unos meses más tarde, es capaz de estar sentado y de empezar a mover las piernas, como pueden ver. Pero ya está sin que le sujete nadie. Y ahora pasamos a las paralelas. Esto es ya de hace unos años, es el año 2007. ¿A que nadie ha oído hablar de la hormona de crecimiento y el tratamiento posible de los tetraplégicos con ella? Pues el doctor Devesa tiene 5, yo tengo un par de ellos también. Pero no interest. Ahí está solo ya. Ya no le sujeta a nadie. Los brazos los controla muy bien y está empezando a dar los primeros pasos con las paralelas. Y en mayo del 2008 se le da de alta y sale andando por su pie del hospital, de la Fundación Foltra en Galicia, donde ha sido tratado. Quiero decir con esto que efectivamente la hormona de crecimiento es capaz de hacer muchas cosas y que lamentablemente no las estamos utilizando, no las estamos aprovechando y estamos dejando que se pierda un potencial terapéutico que lamentablemente no, dadas las características no solo de España, sino de cualquier país del mundo civilizado, y cómo funcionan las farmacéuticas y cómo funciona todo esto, pues si ya no tiene la patente ya no les interesa. Con lo cual, pues a pesar de que haga maravillas, ahí está. Muchas gracias. Me quedo aquí, contesto desde aquí. Muchas gracias, profesor Tresguerres, por su magnífica conferencia y muchas gracias por haberlo adelantado el tiempo que lo ha hecho. Ahora entra el coloquio. Si alguien quiere intervenir, pues tiene la palabra. El doctor Guijarro. Guijarro, gracias. Gracias, señor vicepresidente. Y también quiero felicitar al profesor Tresguerres por el tema que ha elegido y por la exposición tan excelente que nos ha hecho. La verdad es que yo no sabía que la hormona de crecimiento tenía tantas aplicaciones. Puedo decir que nunca la he utilizado. Nunca la he utilizado. Y mis colegas nunca hemos hablado de ella. Entonces, aprovechando sus trabajos de investigación, pues quería aprovechar a decirle que en la práctica clínica yo he tenido muchos pacientes con patología circulatoria obstructiva, vasos que se tapan. Lógicamente, esos vasos que se tapan no son de personas jóvenes, son de personas mayores.
la hormona de crecimiento cae. Entonces, estos pacientes, cuando yo he abierto las arterias, lo que me he encontrado es que esas arterias estaban duras, crecidas, con placas y con mucho calcio. Entonces, la reflexión que le hago, usted como investigador y conocedor del caso, es a estos pacientes que los hemos sometido a intervenciones y les hemos colocado prótesis e intervenciones a veces agresivas, a lo mejor teníamos que haber utilizado la hormona de crecimiento. Es la pregunta que me hago. No sé qué opina de esto. Yo lo tengo clarísimo. Vamos a ver. Sobre todo, utilizo hormona de crecimiento en unas situaciones muy concretas. Por ejemplo, yo tengo 2 prótesis de cadera. Una me la puse hace 20 años, la otra hace 2, no, 3 ya. En los 2 casos me he puesto hormona de crecimiento. Y está claro que mi recuperación se ha acelerado de una manera espectacular. Yo a los 5 días de la operación estaba trabajando en mi despacho, en los 2 casos. Y eso que había 20 años de diferencia entre una y otra. He tratado numerosas fracturas de huesos largos en personas de más de 80 años sin decirle al traumatólogo absolutamente nada. Y claro, el traumatólogo a los 15 días o al mes que hace una placa de control para ver si se ha empezado a iniciar el proceso de formación del callo, se encuentra que ya está consolidado. Yo recuerdo a una tía de mi mujer con 92 años, se partió el húmero y dijo, señora, usted debe ser de hierro. Y la señora se sonreía allí, no dijo ni pío, porque ya estaba perfectamente aleccionada que no podía decir ni pío, porque encima si dice algo, me la cargo yo. Es decir, que soy el malo de la película, porque estoy haciendo cosas que son heterodoxas, pero vamos a ver, están todas basadas en una serie de datos científicos incuestionables. A lo mejor no existe un estudio clínico concreto en esa patología, pero hay otros estudios en otras patologías totalmente relacionadas que están ahí y que se pueden utilizar. Por supuesto que sí, pero para eso se requiere, bueno, pues que la persona en un momento determinado tome una serie de decisiones que no están de alguna manera refrendadas por lo que es la medicina actual. No es que sean en contra de, ni que supongan hacer cosas extrañas, pero tampoco estamos siguiendo. Vamos a ver, si yo quiero hacer medicina antienvejecimiento, y es lo que hago, si me tengo que solamente fijar en que puedo utilizar aquellos fármacos que han hecho un ensayo clínico durante 20 años para demostrar su bondad en el tratamiento de un paciente envejecido, pues no tendré ningún fármaco, porque no hay ninguno que esté en esas condiciones. Pero de eso a decir que no puedo utilizar nada porque no hay nada, es mentira. Hay muchas cosas que se pueden utilizar. Lo que pasa es que no han sido bendecidas por la medicina de hoy, en el sentido de decir, ha seguido usted los pasos para hacer esto y decir que se puede utilizar en el envejecimiento, un ensayo clínico de 10 años o de 15 o de 20. Y cuando termino el ensayo clínico ya he perdido la patente, con lo cual las bondades que voy a demostrar se las van a acaparar mis colegas de otros laboratorios que no han invertido nada y lo van a vender más barato que yo y encima yo voy a perder el dinero, con lo cual no lo voy a hacer. Estoy de acuerdo, profesor Tresguerres, y yo creo que ahí tienen mucho que decir las sociedades. Las sociedades podría ser un aval. Cuando tenemos los congresos nos reunimos porque nadie saca ese tema, nadie lo saca, con lo cual pues no hay línea de investigación. Bueno, tampoco quiero prolongarme más. Otra cosa que me ha llamado la atención es esas úlceras crónicas de origen venoso y de origen arterial. Me ha llamado la atención las úlceras diabéticas que ha presentado, que efectivamente eso es un caballo de batalla que tenemos los médicos. Pues eso responden magníficamente. Bueno, pues eso es un tema que está abandonado porque yo creo que para el médico es un trabajo tedioso.
sea, no se tiene la suficiente paciencia para tratar estos pacientes. Y entonces el médico va rápido, quiere que las cosas se solucionen rápidas, o con las pastillas o con el bisturí rápidamente. Entonces quería saber, ¿esta hormona de crecimiento se puede aplicar tópicamente? Sí, pero no hace falta. Vamos a ver, se puede aplicar. Antes, la hormona de crecimiento venía liofilizada y entonces yo utilizaba la hormona de crecimiento tópicamente en superficie cruenta, abierta, la echaba directamente allí. Pero eso es un primer paso solamente, porque después hay que hacer tratamiento. Lo que yo hacía era inyección periulcerosa con pequeñas inyecciones con la aguja de insulina prácticamente y poniendo pequeñas... y funciona. En menos de un mes eso se cierra. ¿Y cómo se tapa la úlcera? ¿Con qué se tapa? ¿Un apósito determinado? Bueno, yo esa parte no me he preocupado nunca, ya se ha ocupado quien sea. Vale. Se puede también tapar con un apósito de los que se le pone, ¿cómo se llama? Algún producto de estos para evitar que se produzca, que se seque y que se mantenga simplemente húmedo y tal, pero por supuesto estéril. Sí. Y entonces de esa manera el tema funciona muy rápidamente. Bueno, muchas gracias, profesor Tresguerres, y ya no quiero seguir nada más. Muchas gracias. Profesor Ordóñez. Gracias. Muy interesante su conferencia y le felicito. Vamos a ver, se ha comentado aquí que potencia el acúmulo de calcio, ¿no? Y eso no puede ser perjudicial para que se formen depósitos calcáreos en los vasos sanguíneos. No, en principio no. Vamos a ver, lo que favorece a partir, sobre todo en la mujer de la menopausia y en el hombre a partir de los 60 años, el proceso de... El hueso está en una permanente situación de regeneración. Se está formando hueso nuevo y se está eliminando hueso viejo. Hay reabsorción de hueso por los osteoplastos y hay formación de hueso por los osteoblastos. Y entonces eso, durante la etapa infantil y juvenil, conduce a la formación de hueso cada vez mayor, quiere decir, tenemos un balance de calcio positivo. Luego, entre los 20 y los 40 años, estamos en una situación de balance de calcio neutro, perdemos y ganamos la misma cantidad y el hueso se mantiene más o menos quieto, y a partir de los 50 años en la mujer y de los 60 años en el varón, entramos en una fase de pérdida de calcio que conduce a la osteoporosis. Esa es la parte que yo pretendo de alguna manera neutralizar en cuanto a un efecto a largo plazo, pero si yo tengo una fractura ósea o tengo cualquier problema de una rotura o incluso una gran intervención quirúrgica, me ayuda mucho una situación que no es solamente que actúe sobre el calcio, es que actúa sobre todo estimulando la biosíntesis de proteínas y está con una situación de balance de nitrógeno positivo y con una situación anabólica que va a favorecer mi recuperación. Por eso se recupera también un chaval de 20 años y nosotros no nos recuperamos también de una operación quirúrgica, pero si nos ponen GH, que es lo que nos diferencia del chavalito de 18 años, ¿por qué no vamos a ir bien? Muy bien. Después, si me permite otra pregunta, ha puesto unas gráficas ahí muy demostrativas de la pérdida de grasa en la piel, ¿no? Y Sí, también ha dicho que baja la concentración de grasa en algunos tejidos. sí, O sea, eso está, a fin de cuentas, eso es que aumenta, y también lo que aumenta la ATP. sí. Eso se puede resumir claramente en qué potencia el metabolismo de los lípidos. No, lo que hace, vamos a ver, Es un sustrato energético. efectivamente, lo que posibilita más es la utilización probablemente de esos lípidos como elemento energético y por lo tanto que no se acumulen formando parte del tejido graso. Por eso un chaval joven tiene en términos generales mucha más masa magra y menos masa grasa que a partir de los 40 que nos hemos convertido en somatopáusicos.
Y ya por último, preguntarle que si la producción de laboratorio farmacéutico de la hormona de crecimiento es caro eso. Es muy caro. Eso, el efecto, cuando a mí me preguntan qué efectos secundarios tiene la hormona de crecimiento, y digo, uno intensísimo aquí en el bolsillo. Son 1.000 euros al mes. O sea, que queda restringida para las personas con mucho poderío. Exactamente. En Estados Unidos hay mucha gente en tratamiento con hormona de crecimiento, mucha. Muy bien, pues muchas gracias y le felicito. ¿Alguna pregunta más, por favor? Yo quería hacer una Adelante, adelante. Muchas gracias, excelente presentación, como siempre. Me ha encantado, no solo por los efectos y la parte práctica, sino también porque está toda la fisiología detrás que justifica lo que es el mecanismo de acción y por qué actúa. Una pregunta muy práctica. Estaba hablando de la administración. La administración tiene que ser Subcutánea. subcutánea. Sí. Es una inyección diaria. Inyección. Y no existe la posibilidad de intentar con nanomateriales buscar absorción intestinal. Vamos a ver. Eso podría ser interesante para los laboratorios. Para la patente. El problema interesante en Estados Unidos, donde sabes que existe una agujafobia bastante importante. En un país como el nuestro, afortunadamente, eso no existe. Y una inyección subcutánea que te la pones tú mismo, que es que, te lo digo yo que lo he experimentado, no es que duela poco, es que no notas la inyección. Quiero decir, ¿para qué tengo que buscarme 3 pies al gato si la inyección es que no molesta absolutamente nada? Y es una inyección, a pesar de que los picos, o sea, la liberación no es continua, sino tiene una serie de picos con una administración. Con una administración única, vale. De hecho, es que la producción de hormona de crecimiento, el 80%, es durante la noche, es en el pico nocturno, con lo cual prácticamente tú simulas en un pico esa situación. Muy bien. Muchísimas gracias. Nada. Bueno, yo me uno a las felicitaciones por una magnífica exposición, la verdad. Y yo me queda muy sorprendida las imágenes de esa persona que estaba tetrapléjica y cómo empieza a caminar. ¿Hay algún estudio sobre enfermedades neurodegenerativas con la hormona de crecimiento? Todavía no. Lo que hay son bastantes datos en enfermedades, por ejemplo, post-ictus o una situación así donde la recuperación con hormona de crecimiento es muchísimo más rápida. Pero, de nuevo, yo puedo decir que mi amigo, el doctor De Besa, lo que ha tenido que sufrir con estos datos es que le pongan una demanda la sanidad gallega por hacer estudios clínicos sin permiso. Luego, afortunadamente, cuando salió el juicio y se vieron todas las cosas, había actuado perfectamente porque todos los médicos tenemos la posibilidad de utilizar medicamentos existentes de forma compasiva y en una serie de situaciones lógicas. Pero quiero decir que yo no entiendo por qué, para según qué cosas, lo que intentamos dar pasos adelante, lo que nos encontramos es que la gente se nos echa al cuello. Quiero decir, fue el consejero de Sanidad de Galicia el que le puso la demanda. O sea que uno no tiene muchas ganas de mostrar estas cosas así de forma pública porque te puedes encontrar, yo que sé qué, fundamentalmente por puñeteras envidias de unos y otros. ¿Alguna pregunta más, por favor? Bueno, pues entonces yo también quiero unirme a la felicitación al profesor Tresguerres y quiero hacerle un par de comentarios, si me lo permite. En primer lugar, las farmacéuticas son unas entidades económicas muy potentes. Tienen una ganancia por medicamento de un 800%. Entonces, había un producto, un ejemplo a lo mismo que está comentando el profesor Tresguerres, que se llamaba Sialotín en principio y en España salió como Parotín. Era un extracto de la glándula parótida que se empleaba en inyecciones y con media docena de inyecciones evitaba la piorrea. Esto, claro, esto un día los dentistas que tienen una operación magnífica hacen la extirpación de todo esto y tal, y entonces, pues eso, mira.
Una cosa importante es la económica, y eso hay que verlo. Y otra de las cosas que quiero decir, que el profesor Tresguerres no lo ha dicho, pero yo soy paciente del doctor Tresguerres. Yo me estoy poniendo la hormona de crecimiento para mi primera operación de cadera y para ahora que tengo la segunda, la segunda. Indudablemente la mejoría ha sido magnífica. Yo no sé si, se lo he comentado a él también, no sé si es psicológicamente que me siento muy bien, pero ya después del paso psicológico que puede ser el efecto apteno, luego sí me siento bien. O sea, me he recuperado, hago 2,5 kilómetros diarios con una operación de cadera y ahora a la semana de que me opere la otra, espero hacer los 2,5 kilómetros y seguir. O sea que yo soy paciente. Y muchísimas gracias, además de esto, muchísimas gracias por la gentileza de haber adelantado su conferencia y habernos acompañado. Voy a levantar la sesión si no hay ninguna pregunta más, no antes sin ofrecerles certificado de reconocimiento que dice: la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España otorga el presente diploma de reconocimiento al excelentísimo señor doctor don Jesús Ángel Fernández Tresguerres Hernández por su intervención en la sesión celebrada el día 19 de febrero de 2024. En la conferencia titulada Hormona de Crecimiento y Envejecimiento, Madrid, a 19 de febrero de 2024. La vicesecretaria, María del Carmen Cuéllar Cariñanos, y el vicepresidente, Salvio Jiménez Pérez. Enhorabuena. Muchas gracias. Se levanta la sesión.